Buenas tardes, ¿cómo están? Amigos y amigas aquí en el patio de comidas. ¿Cómo estáis? Qué bueno que viniste. Otro evento, otra entrevista de este ciclo, que se llama Primer Sábado en Truman Apumanque, en el patio de comidas aquí de la Apumanque, que es una instancia donde nos apropiamos de un lugar que es como de paso, comida rápida y de paso, pero nos apropiamos aquí para hacer conversaciones, para hablar de libros, para hablar de cultura, de la vida. Y en esta ocasión vamos a conversar con María José La Cámara. Bienvenida, María José. Ella es psicóloga clínica, especialista en terapia breve. Has escrito muchos libros donde te has enfocado en paternidad, en adolescencia, en crianza, en coaching también. Y este libro, que se llama Adolescencia, es tu último trabajo, se publicó hace nada, tiene 2 semanas. 2 semanas, recién salido del horno. Súper exclusiva esta entrevista. Súper exclusiva. Entonces vamos a estar hablando de eso porque además un tema adolescencia gigantesco, o sea, además con, no sé, la serie de televisión, está todo muy en boga. Pero lo que primero te quiero partir preguntando es que nos cuentes porque tú hablas de la terapia breve en tus libros, en la cita. ¿Qué es la terapia breve? La terapia breve, para explicarlo en simple, plantea que el problema se transforma en problema cuando aplicamos la solución una y otra vez, pero es una solución desadaptativa que alimenta el problema. Entonces lo que intenta la terapia breve es armar un círculo vicioso e ir a romper ese círculo vicioso con otras soluciones que sean más adaptativas. O sea, en el fondo tiene que ver con encontrar soluciones a los problemas. Sí, pero soluciones que sean distintas a las que siempre aplico, porque lo que plantea es que la que siempre aplico es la que no funciona y alimenta el problema. Ahí tiene que ver como con ese aforismo de Einstein. Exacto. Si siempre obtengo el mismo resultado, tengo que cambiar lo que hago. Exactamente. Para cambiar el resultado. Exactamente. Esa es la terapia breve y, bueno, todos los libros tienen un poquito de eso. Sí, todos los libros tú hablas de eso. Sí. El primer libro que tú publicaste fue Más Conectados. Más Conectados, 2020. Sí, vamos a dejarlo para el final porque yo encuentro que tiene que ver con adolescencia. Todo el rato, se conectan. Sí. Pero hablemos de los otros libros. Hablemos, por ejemplo, de Soy Suficiente, que es un libro donde tú hablas del deber ser, de la ilusión de los resultados, de lo competitivo. Cuéntanos un poquitito de Soy Suficiente. Soy Suficiente nace, todos mis libros nacen de una crisis vital, yo creo, mía. Más Conectados nació cuando yo era mamá muy joven. Y Soy Suficiente nace desde este lugar de ir a salir un poco de la zona de confort, ir a atreverme a cosas que antes no me atrevía, ir a romper mis círculos viciosos. Y un poco porque uno ve en consulta, y yo veía muchas mujeres que sentían y pasaban por lo mismo. Esta necesidad de ser perfecta, esta necesidad de ir a complacer, esta autocrítica constante con la que vivimos muchas veces las mujeres. El Soy Suficiente está enfocado a mujeres, porque la verdad es que nosotras somos exigentes con nosotras mismas, somos críticas, queremos ser súper mamá, súper amigas, súper profesionales, y a veces eso nos termina quemando. Entonces la invitación de Soy Suficiente, que por lo demás fue como bestseller, yo siempre digo que fue bestseller por el nombre, porque creo que el nombre, cuando uno lee Soy Suficiente, ¿quién no ha sentido eso? ¿Sí? Como esta necesidad de sentirse suficiente. Así que nada, la invitación es ir a romper esos círculos viciosos que hacen que no nos sintamos suficientes. Algunos de los círculos viciosos son la comparación, tendemos a compararnos, cada vez que nos comparamos claramente salimos perjudicados, está el perfeccionismo, está la autocompasión, que después viene el siguiente libro, el hablarse bonito, ¿cierto? Está la parte de los estereotipos físicos, todo con lo que luchamos las mujeres, ¿sí? Y también tiene un poco de, las redes sociales, ¿sí? Como este mundo virtual versus el mundo real y cómo impacta mi bienestar emocional también el tema de las redes sociales. Ahí hay un tema súper interesante porque se conecta esto que tú nos narras con algo que está como de moda, que es el síndrome del impostor. Uy, sí, hice un taller de eso hace poquito. Fue un hit. Sí. Cuéntanos del síndrome del impostor. Bueno, el síndrome del impostor, el 70% de nosotros tiene el síndrome del impostor. Yo lo tengo, de todas maneras, lo tuve. O sea, cuando lancé, mira, ni te cuento, cuando lancé el Más Conectado, que era mi primer libro, yo pensaba que me iban a venir a arrestar por plagio.
Ese era mi mayor miedo. Y después decía, no, imposible, si está todo con citapa. Pero uno de mis miedos era ese. Y el síndrome del impostor es finalmente esta sensación de que soy un fraude, de que me van a descubrir, de que eso de lo que yo estoy hablando no debería ser yo, podría haber alguien más experto o que lo hiciera mejor. Y entonces todo el rato estoy en esta necesidad de ir a demostrar que valgo. Y un poco es el miedo, ¿cierto? El miedo constante a estar en este lugar que te lleva además a la autoexigencia, porque es como tengo que ir a comprobar que todo esto que estoy hablando yo lo sé, entonces es como estudio, o soy hiper perfeccionista, entonces el síndrome del impostor aparece y aparece en la vida de todos. Y ahí también, que lo mencionaste a la pasada, el tema de las redes sociales. Que uno vive en las redes sociales y todo el mundo está feliz y están todos con filtro. Entonces más se alimenta el síndrome del impostor y menos suficiente uno es. Po. Todo el rato. Las redes sociales vinieron a dejar a hacer un terremoto, tanto para los adolescentes como para nosotros adultos. El tema de los adolescentes es que nacieron con eso y nosotros tuvimos que venir a adaptarnos más tarde, pero igual, son los mismos efectos. Desde el 2009, que fue cuando se empezaron las redes sociales, hay un aumento en un 200% de trastornos de depresión, ansiedad y de intentos suicidas. O sea, las redes sociales efectivamente nos hacen mal. ¿Sí? Obviamente que no van a desaparecer, pero sí tenemos que aprender a cómo las gestionamos, qué es lo que seguimos, cuánto de eso que seguimos nos hace bien o nos hace mal. Es súper importante ir a mirar cómo ese mundo virtual pega o choca con mi mundo real, ¿sí? Entonces, si quiero seguir, por ejemplo, gente que hable de bienestar o de autoayuda, fijarse en quién uno sigue, cuáles son los mensajes, qué es lo que está viendo mi hijo, por supuesto. De todas maneras, saber además y tener conciencia que lo que el otro ve es solamente una partecita chiquitita. Yo como tengo Instagram y tengo seguidores, una vez llegó una paciente y me dice, José, es que yo necesito ser como tú. ¿Cómo lo hacís? Es que tú como que no tenés problema. Y yo como, uy, no, eso solo son las redes sociales. No, como que en verdad yo sí, soy humana, me pasan cosas. Entonces está esta sensación de que uno tiene todo resuelto en las redes sociales y no es así. También hay gente que me dice, no, es que tú trabajáis todo el día y estudiáis. Y es como, sí, porque cuando estoy estudiando o trabajo, subo la foto, porque obviamente las redes sociales hablan de mi trabajo, pero tengo muchas horas al día que estoy descansando, que estoy con mis niños, que hago deporte y que incluso estoy durmiendo siesta con mi guatero. Entonces, yo creo que nos hace mirar el mundo desde un lugar muy exigente y a veces como que nos remueve a decir, ¿por qué yo no soy así? Y en verdad, todos los que estamos en las redes sociales somos humanos y tenemos problemas y tenemos nuestras mochilas y tenemos nuestros dolores y eso a veces se nos olvida. ¿Cómo siendo adulto, ya vamos a hablar después con adolescente, pero siendo adulto, cómo uno controla un poco eso con las redes sociales? ¿Es una cuestión de horas, minutos que uno está conectado? ¿Es una cuestión más subjetiva de estar pensando todo el rato, esto no es real, esto que estoy viendo, sesgo no sé cómo se llama, pero en el fondo sí, como de pensar de que esto no es verdad? ¿Cómo uno lucha contra eso? Yo creo que, lo primero, yo siempre digo que ahí viene también mi libro Abrázate, que es cuando me voy del soy suficiente al hablarme bonito. Yo creo que lo primero es detenerse. Yo creo que vivimos en un automático. Entonces lo primero es parar, porque solo en la medida que paro me doy cuenta de cómo me impacta. Si yo no me detengo en mi vida, es muy difícil saber cómo me está impactando eso que con lo que estoy conviviendo todos los días. Entonces lo primero es parar, sí o sí detenerse. Lo segundo, ir a mirar. Es súper simple, hacer el ejercicio de abrir cuánto estoy usando el tiempo en pantalla, cuánto lo uso en Instagram, cuánto lo uso en WhatsApp. El promedio más o menos son 4 horas al día, muchísimo. Y en los adolescentes entre 6 y 8. ¿Ya? Entonces, cuando uno hace este ejercicio, incluso uno lo puede hacer en la casa con los mismos hijos, como mira, ¿cuánto tiempo en pantalla? Porque además nosotros tenemos esa necesidad y como la idea de que necesitamos que los jóvenes o sea, como que gestionen el tiempo en pantalla o que no tengan celular, pero nosotros no somos capaces de gestionarlo. Y nosotros obviamente que somos el modelo. Entonces creo que lo primero es ir a mirar cuánto tiempo estoy en pantalla, qué estoy consumiendo y después ir a preguntarte cuánto de eso que estás mirando te sirve, te ayuda, te suma en la vida, ¿sí? Uno de mis hijos tenía TikTok y tenía, creo que hora de consumo cuando vi 6 horas y media. Y yo le hice la pregunta de, bueno, ¿y qué te suma? En tu día a día, ¿para qué te ayuda? Y me dice como, no sé, en verdad nada. Ya, y entonces, ¿qué hacemos con eso? Está ahí gastando 6 horas del día,
Y me dijo, sí, en verdad, y lo borró. Y se hizo como su detox de TikTok. Él es como bien obediente, no sé si con todo va a funcionar igual, pero borró el TikTok y nunca más tuvo TikTok. Pero sí creo que es ir a hacer esos espacios de reflexión, ¿sí? Como de, ¿para qué me sirve? ¿Cuánto me sirve? ¿Cómo me impacta? Son preguntas súper poderosas que te llevan a reflexionar un poquito más y no estar en el automático de las redes sociales, del WhatsApp, que es súper ocupado también, nos traga. Lo mencionaste por ahí respecto a Abrázate, que tiene que ver con esta autocompasión, que es mirarse un poco de afuera y decir, ya, me estoy yendo en volada con el, tengo que parar, estoy con los ojos cuadrados. Y sabéis que a nosotros con la librería nos pasó en pandemia de que la gente se colapsó de Netflix y de series de televisión y empezó a leer más, porque era una actividad que era no pantalla. Esta cuestión de que volvieron a los gimnasios, los parques, el salir a caminar, tiene que ver con eso. Esas horas que estoy en la pantalla se las estoy quitando a otras actividades. Absolutamente, y actividades que te hacen bien. Mi cuarto libro, que es Abrázate, después del Soy Suficiente, que es toda esta cosa de ir a atreverse, salir de la zona de confort, le hago un guiño a esto de ser más amable con nosotros mismos, y ahí nace Abrázate. Y Abrázate está basado en la terapia centrada en la compasión, que habla de esta necesidad de parar el piloto automático, y de hablarnos y tratarnos de una mejor manera. La mayoría de las veces somos nuestro peor crítico interno, y es como que tenemos que hacerle un gallito, así como que tenemos un buller interno, y entonces para poder hacerle ese gallito tenemos que ir a entrenar nuestra mente. El cerebro es neuroplástico, así que tiene la capacidad de cambiar y eso es esperanzador, pero para eso necesitamos detenernos. Entonces ahí viene un poco la parte de la autocompasión, que viene con la parte del mindfulness, de detenerse, de parar el piloto automático y de tratarnos un poquito más amablemente. Y ahí hay un tema súper interesante porque me voy a saltar a adolescencia. En este libro, tú partes hablando de lo distintas que son las generaciones, que yo cuando lo leí dije, bueno, en realidad todas las generaciones son distintas a la anterior. En los 90 eran los niños índigo y después son los niños de no sé qué y ahora estamos con los millennials o con las redes sociales. Siempre son distintas, pero lo que sí es absolutamente real es el tema con la tecnología. Nunca una generación de adolescentes había tenido desde su nacimiento hasta convertirse en adolescente el acceso a las redes sociales, a ver todas sus fotos de cabros chicos disponibles en algún lado, a que no hay privacidad, no hay olvido, no hay derecho al olvido porque en la vida de ellos está todo registrado. Y ahí hay un tema que tú lo mencionaste respecto a la información y a cómo uno, a lo del TikTok de tu hijo, que yo quiero relevar como la importancia de leer, de la lectura profunda, de leer una novela de 400 páginas, que lo que hace es trabajar algunas cuestiones como la empatía, que te permite mejorar tu radar de determinar y enfrentarte a sesgos de información. Cuando estamos ultra informados por todo y todo puede tener de repente alguna cosita, ser capaz de discriminar a través de la lectura y de lo propio, ¿cachai? O sea, de hecho la lectura es uno de los... Tú entras a un estado mental de mindfulness. Cuando hablamos de mindfulness y meditación, todo el mundo se imagina esto de estar en la playa como en posición de yoga con la mente en blanco. Eso no es meditar. Meditar es traer tu atención al momento presente. Y eso lo hace la lectura, ¿sí? Cuando yo estoy en la novela, cuando estoy en el personaje, yo me olvido del mundo. Y entro a ese mundo imaginario y eso es mindfulness, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de vivir el presente, hay efectivamente muchas cosas que nos ayudan. El deporte, el estar en contacto con la naturaleza, el respirar, el escuchar la música, incluso la ducha, ¿sí? Algo tan simple como entrar a la ducha y sentir el agua caliente y respirar el vapor ya es mindfulness. Entonces es mucho más sencillo de lo que a veces pensamos. Y de todas maneras la lectura nos ayuda a eso. Y lo otro que nos ayuda a la lectura, que yo creo que es vital, es que hoy día, como decías tú, estamos con una sobreinformación. A mí una paciente me decía, José, es que lo leí en TikTok, y yo como, ¡ay, Dios mío! No, es que en TikTok no. Entonces hay mucho contenido dando vuelta, contenido que además muchas veces lo hablan personas que tampoco saben tanto, ¿sí? Que son muy buenas comunicadoras, pero quizás no tienen la parte más como el bagaje quizás clínico, o no tienen la parte como académica. Entonces también hay que tener ojo, porque es tanta la sobreinformación que hay que elegir bien qué es lo que leo, a quién sigo. Creo que es súper importante. Yo creo que la lectura, ojalá, y además Chile, bueno, estamos ahí nomás con la lectura, pues, el Sims y todas esas cosas, la lectura no está muy bien. A mis hijos, olvídate lo que me cuesta hacerlos leer, siento que yo soy muy lectora.
Bueno, es que yo entiendo de teniendo tantas distracciones, ¿por qué vas a hacer eso? Ahora, bueno, ahí nosotros con la librería, con las cosas que hacemos, nosotros también tenemos un podcast donde hablamos de libros, qué sé yo. Hay un tema ahí con saber, que lo mencionaste recién, es saber el difundir, pero el saber de lo que estás hablando. Y ahí también hay una responsabilidad que cada uno tiene como ciudadano, de que tengamos la posibilidad de intervenir en todos los debates. No significa que tengamos que hacerlo en todos los debates. Hay cosas de las que uno puede ser ignorante y tiene que informarse antes de poner un tuit o poner un comentario, porque si no contamináis, generáis distracciones, y hay temas que es importante que los tengamos resueltos como sociedad, como con los que saben. Mira, y de hecho, el Más Conectados, que fue mi primer libro, que era muy desde mi lugar de mamá, porque yo tenía hijos chiquititos, y fue en la playa, así como que yo estaba tomando sol y yo decía, ¿cuál es la manera de ser mamá? Con esta sobreinformación que tenemos de que la crianza respetuosa y los psicólogos hablando y qué es lo que hay que hacer con los niños. Y yo en algún minuto fue como que me detuve y dije, ¿sabéis qué? En verdad las respuestas están en nuestros hijos, no están en los las miles de informaciones, teorías. Entonces, todos mis libros está la invitación a encontrar esa respuesta en ti. No en el libro, porque también uno va en búsqueda de la información para encontrar respuestas y no nos detenemos a mirar que las respuestas están en nosotros, en qué es lo que tenemos que cambiar dentro de nosotros, en nuestra familia, con nuestros hijos. Entonces, todo obviamente que hay tips y hay cosas, pero siempre está la invitación de ir a decir, mira a tu hijo, ve qué necesita y ponte ahí a dar, pero desde ese lugar, ¿sí? No desde el lugar de la teoría B, C, porque yo siento que entramos como a un naufragio. Esto es como naufragar en un mar de información y no sabemos para dónde ir, porque aplicamos teoría A, teoría B, teoría C, y a mí me llegan a la consulta y me dicen, José, es que nada me ha funcionado. Y yo digo, sí, es que probablemente, porque también hay poca coherencia, ¿sí? Porque hago todo lo que veo, todo lo que me dicen que tengo que hacer, pero nada de lo que yo creo que es lo que le sirve a mi hijo. Y eso es muy distinto y esa es la mirada distinta de cada uno de los libros. Vamos con adolescencia. Tú en adolescencia hablas primero del cerebro adolescente, de cómo de entenderlo desde la biología, de que no es que sean porfiados y tosudos, es que tiene que ver con una cuestión del lóbulo, que es una manera como racional de racionalizar la porfía, digamos. Pero tenía un par de conceptos que son súper interesantes, como estos tips, estos mapas que permiten enfrentar estos problemas, que ayudan al recorrido. El recorrido hay que hacerlo igual, que es lo que estás diciendo tú. Pero, por ejemplo, hablemos del tema del círculo vicioso y la negociación y de los jinetes del apocalipsis. Esos conceptos me encontré súper choros. Bueno, primero el libro parte con esta parte que decís tú, como de ir a contarle al otro cuáles son los procesos de cambio del adolescente. Un poco para eso, para normalizar que no nos escuchan, que nos pegan el portazo, que no tiene que ver con nosotros, con el cariño que nos tengan o no nos tengan. O sea, ellos nos siguen queriendo, pero están en un proceso de cambio. Y lo otro que muestro es que, también visto desde mi lugar de terapia breve, es que los papás, cuando llega la adolescencia, nos da mucho miedo, ¿sí? Nos da miedo que se vayan por otro lado, que cometan errores, que se equivoquen, que se vayan al lado oscuro de la fuerza. Y desde ese lugar tendemos a funcionar desde dos lugares, ¿sí? Que es lo que tendemos a hacer todos los seres humanos con el miedo. Es o evito, y es como tapo el sol con un dedo, o me pongo muy controlador, ¿sí? Y muy restrictivo y muy autoritario. Y cualquiera de esas dos soluciones en la relación con nuestro hijo adolescente tiende a formar un muro, ¿sí? Nuestro hijo adolescente se aleja, no quiere contarnos, nos empieza a mentir probablemente, y entonces como que se rompe un poco la relación. Entonces eso se lo muestro un poco a los papás para ir a acercarse a la adolescencia no desde el miedo, sino desde un lugar de, aquí mi adolescente o sea, sí o sí se va a equivocar, y mi objetivo no es que no se equivoque, o sea, controlarlo para que eso no pase, sino que cuando se equivoque, yo ser el primer factor en donde él venga a decirme, mamá, me equivoqué, dejé la embarrada, ayúdame. Y esa es la invitación, ¿sí? Y desde ese lugar uno puede construir una relación mucho más profunda con el adolescente, y el adolescente está abierto a contarte qué es lo que le está pasando en el mundo, ¿sí? En su mundo, con sus amigos y todo. Y los jinetes del apocalipsis son de The Gottman Institute, que es una pareja de terapeutas que habla mucho de pareja, ¿sí? Y yo aquí los meto como, no lo veamos como pareja, sino que veámoslos en la relación con nuestros hijos, y son 4. Uno es la crítica,
que creo que uno dice, no, si yo no hago nada de eso, pero es fácil que salga la crítica. Otro es la defensividad, el estar a la defensiva cuando mi hijo adolescente me dice, ay mamá, qué chata, es que ¿qué te pasa? ¿Cómo es así? ¿Cómo me vas a tratar? Eso es defensividad. Evasividad, que es como el no mirar al otro y como, en verdad, no pescarlo. O sea, es que ay, estás demasiado pesado, filo, como después te hablo. Y el último es el menosprecio, que es como el más grave y es el que tiene peor predicción en términos de pareja, que termina en la separación, que es cuando ya desprecio al otro. Esos son los 4. Y entonces la invitación es ir a mirarlo, pero desde nuestra relación con nuestro hijo adolescente, cuánto aparece y ojalá hacer que disminuya, obviamente. Eso que tú mencionaste de estos jinetes que son de una cuestión que tiene con relación de pareja, es súper interesante porque mucho de lo que sale en estos libros, si no fuera de adolescente, son de relación de pareja. Todo el rato. O tiene que ver en el fondo con cómo me comunico con el otro. Lo que pasa es que o la pareja o el hijo, pero es cómo me comunico con el otro. Absolutamente. Y cómo me vinculo, el apego, el afecto con el otro. De hecho, hace poquito di una charla de adolescencia y cuando terminó la charla, porque era para padres, pero obviamente no todos eran padres, una niña me levanta la mano y me dice, oye José, pero esto que contaste sirve para todas las personas y para todas las relaciones, porque son 9 factores protectores. Y yo le dije, sí, pues, en realidad sí. O sea, acá estamos hablando de cosas que tampoco son así ciencia ficción, sino que son cosas muy obvias, pero que en el día a día se nos olvidan. Y en verdad que podemos ir a cultivar en todas las relaciones. De hecho, una de las cosas que también hablen más conectado, y que creo que también lo repito en adolescencia, es de los 5 lenguajes del amor. Y esos 5 lenguajes del amor son de Gary Chapman, que también es de una teoría de pareja. Y después de unos años, Gary Chapman saca el libro ya como enfocado a hijos, que también son los mismos 5 lenguajes del amor. Pero claramente lo que ocurre en la pareja se puede asimilar a cualquier tipo de relación que uno tiene. Hablemos de los lenguajes del amor porque es un concepto súper bonito y que sirve para... En este ejercicio como de la empatía que te decía yo con los libros, en los 5 lenguajes del amor también uno lo puede entender para entender a los demás, en cómo uno se puede conectar con ellos. Cuéntanos un poco los lenguajes del amor. Mira, la teoría, lo principal, Gary Chapman dice, oye, ¿por qué si el amor es una teoría, es una comunicación universal y todos amamos, por qué pasa que a veces no nos sentimos amados? Esa es su gran pregunta y desde ahí aparece este libro. Y él plantea y dice, bueno, todos tenemos como un tanque emocional que se va llenando en cómo nos sentimos queridos. Ahora, ¿qué es lo que pasa y por qué se da como este quiebre de yo no me siento querido? Es porque el otro tiende a amarme como él se siente amado, así como yo tiendo a dar el amor como yo me siento amada, ¿sí? Entonces él plantea que hay 5 lenguajes del amor y dentro de esos 5 todos tenemos 2 que sobresalen, ¿sí? Y de esos 2 que sobresalen uno tiende a querer al otro desde ese lugar, ¿ya? Entonces los 5, voy a ver si me acuerdo, los 5 lenguajes del amor son, uno es regalos, otro es actos de servicio, que es ir a hacer por el otro, otro es palabras de afirmación, después está la parte que es física, de ir a tocar al otro, y tiempo. Esos son los 5, me acordé, ¿viste? Yo voy a leer textual lo que tenéis tú. Dale. Palabras de afirmación, tiempo de calidad, regalos, actos de servicio y contacto físico. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo particularmente soy mucho más de actos de servicio y regalos, ¿sí? Hay gente que no le gusta reconocer que es de regalo porque es como materialista, pero a mí me encantan los regalos. Entonces a mí me pasa que yo tiendo a dar amor al otro desde ese lugar. Yo te voy a buscar gordito, yo te traigo la Coca-Cola y yo le regalo algo, ¿sí? Pero tengo un hijo, por ejemplo, que es mucho más de contacto físico. Y es mucho más de tiempo. Entonces yo tengo que ir a intencionar el contacto físico porque no es algo que a mí me sale natural. No es algo, yo no soy como el osito de peluche que anda dando abrazos, pero como yo sé que para él es importante, voy y lo abrazo. Y entonces él se siente mucho más querido desde ese lugar que si yo, por ejemplo, lo voy a dejar al fútbol, ¿sí? Entonces es ir y eso es lo lindo del libro. Yo te invito a mirar y a pensar, bueno, primero cuáles son los tuyos, cómo yo estoy amando y qué es lo que necesitan los que me rodean, que probablemente son distintos los lenguajes del amor. Eso es lo que quería también como destacar. Y volviendo a vincularlo con la lectura, el proceso de la lectura, de que te sube el radar de la empatía, se aplica en esto. Sí. En ver a los que te rodean y darte cuenta, este hijo mío, este amigo, esta pareja, este sobrino, fíjate que es más sensible a este tipo de expresión de cariño. Y sobre eso empiezo a funcionar. A mí me pasa que yo soy tío, yo no tengo hijos, tengo sobrinos, y tengo 4 sobrinos, y son los 4 distintos, cada uno tiene sus maneras,
Y uno tiene que ir, los adultos, siempre me acuerdo de Humberto Maturana con esta frase que le dieron en una entrevista, de que lo relevante para el futuro son los viejos, los que son más grandes, porque son los que están criando a los más chicos. Entonces yo soy joven todavía, digámoslo, pero con mi sobrino, lo que yo tengo que hacer es yo hacer el esfuerzo de mostrarme esto, y eso es un tema que tú también hablas mucho en adolescencia, el ser modelo de esos niños o adolescentes que tenías en tu vida. O sea, absolutamente. Primero te iba a decir que mientras decía el tema de que el libro nos ayuda a ser empáticos, yo creo que cualquier lectura es un proceso reflexivo. Siempre que uno lee, entra a un proceso reflexivo. Incluso con las novelas uno dice, cuando ve historias, uno dice, uy, ¿cómo sería esto? Sí, uno entra a un proceso reflexivo que es muy lindo, con cualquier libro, yo creo. Y lo de ser modelo, o sea, vital. Yo creo que aquí muchas veces le pedimos a los adolescentes o a nuestros hijos algunas cosas que a nosotros nos importan, pero nosotros somos muy poco coherentes con eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mírame cuando te estoy hablando, suelta el celular, y en verdad cuando ellos nos hablan, nosotros estamos mirando el celular o no nos hablan. El tema, por ejemplo, del alcohol. Yo, doy charlas en colegio y todo, entonces los papás me dicen, pero José, yo no puedo dejar de tomar si yo ya tengo 40, o sea, filo. Y yo digo, no, es que tu hijo está mirando cómo tomas, cuánto tomas, cómo te comportas. Entonces, si tú no puedes regularte, no tomar porque está tu hijo presente, también habla de algo, ¿sí? Entonces tenemos que ser súper coherentes, o sea, somos modelos todo el día, todo el tiempo. Yo siempre digo, nuestros hijos no hacen lo que les decimos que hagan, hacen lo que ven de nosotros. Hablaste, hemos hablado de todo esto y está hablando de ser modelo, y ahí están los padres vitamina también. Cuéntanos qué son los padres vitamina. Que el concepto vitamina también ha tenido como un boom últimamente. Sí, de hecho el concepto vitamina no es mío, es de la Marian Rojas Estapé, que es una tremenda psiquiatra autora, y ella plantea mucho esto de cómo nos vamos transformando en personas vitamina, y yo quizás le di ese giro de ir a decir, bueno, cómo nos transformamos en papás vitamina, ¿sí? Y para mí el papá vitamina es el que es un lugar seguro, ¿sí? El que es un espacio seguro donde el hijo puede ir a pedir ayuda, a equivocarse, a estar bien o a estar mal, ¿sí? Es cuando creo ese lugar, esa relación en donde mi hijo puede venir a lo que sea que necesite. Es el que también tira para arriba, el que no critica, el que ilumina o hace que el hijo pueda iluminarse en todo lo que son sus fortalezas y no está mirando todo el rato lo que falta, ¿sí? Donde habría que reforzar al hijo, que a veces caemos mucho en eso, sino más bien en cómo levanto eso que ya existe, ¿sí? Porque todos los hijos hay luz, o sea, todos tienen luz, y la adolescencia en lo narrativo todo el tiempo estamos diciendo que es terrible, que atroz, que es difícil. Yo digo que trabajo con un adolescente y me dicen, no, me muero. Y yo creo que hay que ir a cambiar esa narración, ¿sí? Yo creo que hay que ir a mirar que esta es una etapa también muy bonita. ¿Quién no se acuerde cuando fue adolescente todos los sueños que uno tenía? ¿Cierto? Y uno después, como es adulto, como que les machaca el sueño al adolescente, pero dejémoslo soñar. Y también como que nos inviten también a conectar con esos sueños que quizás abandonamos. La adolescencia además nos pilla a nosotros en una crisis vital, ¿sí? Porque estamos cerca de los 40, 50 años, las mujeres muchas veces nos estamos acercando a la perimenopausia, muchos cambios hormonales, los hombres también en la crisis de la mitad de la vida. Entonces es una época en donde hay mucha crisis, pero también se puede crecer mucho. Y en ese sentido, lidiar con adolescentes, citando Nueva Maturana, es la oportunidad de uno hacer los cambios para lo que viene para adelante. Que tú lo proponís mucho en el libro, como yo tengo que también estar bien primero y tengo que tener cuidados conmigo para poder educar. De todas maneras, yo creo que, además creo que nosotros maternamos como nos maternaron o como no o lo mejorado de eso como nos maternaron, ¿sí? Entonces creo que el poder ir a intencionar qué mamá quiero ser, obviamente va a ayudar a tener hijos más íntegros, mejores personas, ¿sí? También en el libro hablo mucho de esta frase de quiero que mi hijo sea feliz, que yo creo que también nos atrapa. Vivimos muchas veces como tratando de que nuestros hijos no sufran, y a ratos a mí me pasa que digo, bueno, pero ¿de dónde crecemos? Si no hay otra manera de crecer que no sea del sufrimiento y del error, ¿sí? Yo no digo anda y tira a tu hijo al sufrimiento, pero cuando esté en ese sufrimiento, toléralo tú también para que él aprenda a tolerarlo y saque herramientas, porque en la vida nos pega a combo. Esa es la realidad. Sí, pues no podía estar rescatando a cada rato. No, porque es flaco favor, porque ahí la sensación del adolescente es no soy capaz. Entonces, eso sí que hay que tratar de cambiarlo.
Lo mencionaste por allá la pasada, a propósito del lenguaje del amor, de los factores protectores, que son 9 los factores protectores. Cuéntanos de eso, porque son súper interesantes, son súper importantes para entenderlo. Estamos hoy día, además, a puertas del Día del Padre mañana. Sí, oye, es súper buen. Yo me da risa porque todos los recomendados para los padres eran de política. Yo decía, oye, pero es súper bueno también adolescencia para los padres. Por supuesto. O sea, también es bueno, ¿cierto? Sí, por supuesto. Sí, los 9 factores protectores, no me sé los 9 de memoria, pero algunos, y los más importantes para mí, conexión emocional, darse tiempo, espacio para estar con los hijos, la confianza, el valorar la diferencia de nuestros hijos. Nuestros hijos no son igual a nosotros, van a tener muchas cosas que son distintos, ir a mirar eso también como un tremendo valor. Bueno, están las normas, la comunicación efectiva, cómo hablo con el otro, cómo abro ese espacio de comunicación que con el adolescente a ratos es difícil, ¿cierto? También ahí les doy unas preguntas abiertas y cómo hacerlo. Y a ver si... no me acuerdo más. Conexión emocional, cohesión familiar. Cohesión, ser equipo. Comunicación efectiva, ser modelo. Que a mí me pasa eso, a mí me confunden con un modelo todos los días. Respetar la individualidad, expresión afectiva, valorar el esfuerzo, clima de confianza y normar. Y de esas, son todas súper importantes y súper interesantes, sí. Pero de esas quería destacar algunas. Primero hablamos de los lenguajes del amor, sí. Pero quería hablar de la comunicación efectiva y la expresión afectiva física. Ya. La comunicación efectiva es aprender a preguntar, ¿sí? A veces como cuando hablamos con los adolescentes somos poco preguntones y muy de dar sermones, o la pregunta es más bien un interrogatorio, ¿sí? ¿Cómo te fue hoy día? Bien. ¿Qué hiciste en el colegio? Nada. ¿Algo más? No. Entonces, la comunicación efectiva es cómo me acerco al adolescente desde preguntas abiertas, ¿sí? ¿Cómo son las preguntas abiertas? Parten con cómo y qué. Entonces no cierran la respuesta del otro o el para qué, ¿sí? ¿Para qué hiciste? No tengo idea. ¿Para qué hiciste las galletas? No, mamá, para mis amigos. ¿Y qué te hizo hacer esas galletas? No, es que quería darles una sorpresa. ¿Y qué es lo importante de esa sorpresa para ti? Entonces son preguntas que invitan al otro a conversar. Esa es la comunicación efectiva, cómo pregunto, y lo otro es cuánto cuento yo de lo mío. A veces sentimos que los adolescentes no nos cuentan nada, pero nosotros tampoco les contamos mucho de nuestro día a día o de nuestra vida. Entonces, entender que la conversación con el adolescente no ocurre desde el lugar de interrogatorio, sino desde el lugar más abierto y genuino. Y la expresión afectiva es porque creemos que los adolescentes ya no necesitan como de cariñito y besito, porque hacen como, ay mamá, que eres chata, ay mamá, sale encima, pero en verdad lo necesitan muchísimo, necesitan sentirse queridos, necesitan que uno les diga que los quiere, necesitan el abrazo, necesitan ese rato del día, darse 10 minutos para estar con cada uno de esos adolescentes es súper importante también. A veces pensamos que ya crecieron y no nos necesitan, y es como no, sí, nos necesitan incluso más que antes. Y eso pensando en el Día del Padre, pasa que aunque las generaciones van cambiando también, los hombres suelen ser poco expresivos en ese sentido. Y esa es una tarea que hay que enfrentar y que hay que cambiar, po. Sí. Hay que andar abrazando a los niños, a los afectos, po. Todo el rato. Sí, pobre hombre. Yo creo que a los hombres le ha tocado duro. Yo creo que el sexo masculino tiene poco espacio para las emociones. Creo que hay gente que lo ha puesto ahí sobre la mesa, pero creo que queda mucho por avanzar. Las madres tenemos mucho más derecho a patalear, a gritar, a enojarnos, a llorar, y el hombre tiene menos derecho, y en verdad debería tenerlo porque es un ser humano, igual que uno. Entonces, si los padres también abren esos espacios, también dan pie para que sus hijos hombres también puedan tener esos espacios abiertos. Entonces, sí, de todas maneras. Sí, pues, desde el modelo, exactamente. Y normar, este es bien interesante porque creo que se cruza con debates que estamos teniendo en la sociedad. ¿Cómo normamos los adultos a los jóvenes? Normar es poner normas claras. Los niños tienen que saber desde que son chicos cuáles son las cosas que están permitidas, que no están permitidas, cuáles son las reglas básicas, cuáles son los valores por los que se rige la familia, ¿sí? El ser equipo es eso, es que los niños sepan qué es lo importante para ti. No para todos es lo mismo. O sea, por ejemplo, ayer hablaba con alguien que me decía, para mí la empatía es el eje central. Perfecto. Para mí es la humildad. Para mí es... Da lo mismo lo que sea, pero en el fondo tiene que haber un eje, y en torno a ese eje que haya normas. Sí creo que las normas no tienen que ser ni rígidas ni estáticas, tiene que haber espacio para ir a negociar, ir a ver qué es importante para el adolescente. A veces nos ponemos muy rígidos en la forma, solo vas a salir un día al fin de semana, no vas a tener celular, y es como...
ahí es como detente, anda a mirar qué necesita el adolescente, por qué lo necesita, para qué lo necesita, y también estar dispuestos a ir a flexibilizar un poco esas normas, que son de forma, pero de fondo, lo que es de fondo, que tiene que ver con mis valores, con lo que yo quiero que mi hijo aprenda, eso no se negocia, ¿sí? Por ejemplo, el buen trato, eso es algo que yo no voy a negociar. Ahora, sí puedo negociar el permiso de una fiesta, o la hora de llegada, eso sí se puede negociar, pero las normas sí tienen que ser muy claras en torno a valores que para uno como familia es importante. Te lo mencioné como pensando en sociedad, porque sobre todo después de la pandemia y a propósito de las redes sociales, cómo se han amplificado discursos de ambos, de todos los extremos, de todos los lugares, que son de repente súper fundamentalistas, y el concepto de la negociación se olvida que es esencial para vivir en sociedad. O sea, esencial, y esencial para generar una relación de confianza. O sea, cuando uno se pone muy rígido y no escucha al hijo en lo que necesita y no entra a esa negociación, de nuevo es la muralla, gigante, ¿sí? Entonces yo creo que siempre hay que estar dispuesto a ir a mirar qué es lo que necesita de eso. A mí me pasa que tenía muchos pacientes que me decían, no, es que José, mis papás me dejan salir un día al fin de semana. Y yo ya, pero ¿y si tenía el cumpleaños de la mejor amiga y al otro día tenía una fiesta súper importante? No, da lo mismo. Y eso rompe la relación. Entonces creo que, y lo otro es que a veces nos quedamos mucho en la forma. Con esto, por ejemplo, de la entrega del celular, que es un gran tema, y acá no voy a ser tan querida, pero es como, no, yo le voy a entregar el celular a los 14 y ahora hay que firmar para que se lo entreguen cada vez más tarde. Y yo digo, ya sí, perfecto, firma, pero porfa, no te quedes con que entregárselo a los 14 es suficiente. O sea, uno tiene que entregar el celular cuando uno considere, pero después tengo que acompañar al adolescente en eso, y ese es el fondo. Entonces, muchas veces nos quedamos en la forma, que es como lo rígido, las reglas, y no en el fondo. Y el fondo es lo más importante, y eso requiere mucha compañía, mucho trabajo, y obviamente estar más. En tu experiencia de tus terapias, de tus pacientes, de trabajar en este libro, de los problemas que has visto en la adolescencia, lo mencionamos por ahí, el tema de los riesgos, de cómo el consumo de alcohol, de droga, el porno en internet, las redes sociales, todo eso también impacta en la salud mental. Mencionaste por ahí también que hay un 200% más, que suena como por una cifra en lote, como 200%, es 200% sí. de aumento de problemas de salud mental. Sí. Y todo eso y todo eso tiene como un megáfono con las redes sociales, porque las redes sociales amplifican esos conflictos. De todas maneras, ahí está, bueno, el que más ha estudiado esto es Jonathan Haidt en su libro Generación Ansiosa, y él es el que habla de que esta generación tiene al menos 3 pilares que son muy distintos. El primero es las redes sociales, que hacen muchísimo. El segundo, padres muchísimo más sobreprotectores. Y tercero, mucho más exigencia a nivel de individualismo, exitismo, ¿sí? Como esta necesidad de ser exitoso. Y esos 3 factores son los que hacen como los metemos a la juguera y hacen que estos adolescentes estén sufriendo enormemente hoy día, y que efectivamente se vean muchos riesgos. Los riesgos son parecidos, pero todos amplificados, y quizás más graves hoy día. Por si alguien quiere hacer una pregunta, se puede hacer, así que nos levanten la mano. Yo te voy a hacer 2 preguntas más para ir terminando por mi lado. Uno tiene que ver con la serie Adolescencia, que puso como en tapete el tema con un ejemplo súper como extremo, que en el fondo un niño que un asesino, digamos, independiente del spoiler de la serie, pero en el fondo es como una exageración tal vez de eso, pero sí pone en tapete los conflictos de la adolescencia, estos que estamos como la familia que está todo bien, pero en realidad no se hablan, el tipo encerrado en el computador todo el día. Cuéntanos un poco de esa serie desde tu perspectiva profesional, y si hay otras películas, series que para ti sean buenas recomendar, como son buenos ejemplos para hablar de este tema. Sí, Adolescencia, bueno, a mí me encantó. Sí me pasa que Adolescencia es tan brutal. Lo primero es que no recomiendo verla con los adolescentes. Solo si tu hijo adolescente tiene la inquietud, bien, pero ojalá que no, porque es una serie muy perturbadora, muy fuerte, y creo que, bueno, pone en el tapete todo este tema de todas las cosas que están pasando a nivel como de redes sociales, que nosotros no podemos ver, todo este mundo virtual al que no accedemos y que muchas veces no entendemos tampoco. Entonces, la idea de esto es anda a abrir la puerta, ¿sí? Anda a mirar qué es lo que está pasando con tu hijo adolescente. Y es brutal porque, claro, la serie termina con una frase tremenda, voy a hacer spoiler también, pero que
podríamos haber hecho más, ¿sí? Y yo creo que eso como papá es nuestro eterno miedo. Y lo que me pasa con la serie es que creo que nos prende muchísimo el botón del miedo, que es el que yo creo que no funciona. Entonces creo que hay que verla con altura de miras, creo que hay que verla no desde el lugar del miedo, sino desde el lugar de cómo me ayuda eso para ir a cambiar cosas en mi casa. Más que desde el, ¿qué vamos a hacer? Y no redes sociales. No, es como, está bien, nos están diciendo, ojo, que es lo mismo que yo hago en el libro, también te voy a decir, ojo, esto está pasando, pero también es como calma, ¿sí? Podemos ser esos papás que queremos ser y él podría haber hecho más. Pucha, quizás siempre, ¿sí? Entonces, vivir también desde ese lugar es vivir desde el miedo, que creo que no ayuda. Y otra serie, yo te diría que, bueno, a mí es muy vieja esta, pero 13 Reasons Why, o sea, 13 razones de por qué, también la encontré muy buena en términos de ver cómo entender el mundo adolescente. Y hay otra que salió ahora, que... Si no me equivoco, esa parte siendo un libro. Es un libro que se adaptó en serie. Ah, sí, tenés razón. Parte de una novela, claro. Y la otra que están en Netflix se llama Ginny and Georgia, Georgia and Ginny, que pareciera ser una cosa muy gringa y light, pero en verdad hay mucha conflictiva adolescente y hay una niñita que tiene y genera autolesiones, que también se ve harto un poco eso, como el tema adolescente igual aparece bien. Y en materia de libros, los libros que tú mencionas, El lenguaje del amor, esos libros, o novelas o cosas así que te recuerdes. A ver, el último libro de la Marian Rojas Estapé está buenísimo. Recupera tu mente, reconquista tu vida. Sí, o al revés, o reconquista algo tu vida. Algo así, ya. Ese es muy bueno, esa habla mucho de las redes sociales, de la pornografía, de todo lo que hace en nuestra mente, sí, a nivel neuropsicológico, es un libro súper bueno. Generación Ansiosa de Jonathan Haidt también es muy bueno. Volver a mirar la adolescencia de Felipe Lecalenier, precioso. Eso, como de adolescencia. Y novelas que atroz, pero ahí soy más desordenada. Yo leo mucha novela romántica. Recomiéndanos una. Yo leo mucho a la Elizabeth Benavent. Ahora me estoy leyendo el último que se llama ¿Cómo no escribí nuestra historia? Perfecto. Y un cuento perfecto. Bueno, me he leído todos los de la Elizabeth Benavent. Sí. Buenísimo. No sé si alguien quiere comentar algo. Allá hay una pregunta, pero mire, le voy a pedir un favor, que me hable con voz así potente para escucharla. Muy bien. Buena pregunta. Ya, yo le voy a decir para que quede registrada, porque esto después lo subimos a YouTube, ¿ah? Pero nos van a ir a nosotros de nuevo en YouTube, una lata, pero se sube a YouTube. Ya, ellos son abuelos, tienen una nieta adolescente y quieren saber desde ser abuelo, cómo apoyar y cómo ayudar a un adolescente. Qué buena pregunta, porque pueden estar los padres entre medio. Entonces, ¿cómo lo haces como abuelo? Es una muy buena pregunta. Lo primero es que los 9 factores protectores también sirven para los abuelos, ¿sí? Porque acá hablamos no solamente de transformarse en un factor protector como mamá o papá, cualquier vínculo es protector, ¿sí? Entonces, ustedes ya siendo abuelos que están cercanos, que salen con su nieta, que saben lo que está pasando, que les cuenta, ya es muy protector. Cualquier relación que aparezca en la vida de los adolescentes es súper protectora. Eso es lo que yo diría, o sea, ir a tener tiempo con el adolescente, ver lo que ven, sentarse con ellos, saber qué es lo que le gusta, eso, más que nada. Y obviamente como abuelo yo creo que ahí toca también ir un poquito más atrás, de tratar de mirar también cómo funciona la familia para adherirse a eso que están intentando enseñar los papás, ¿sí? O sea, como, por ejemplo, si para los papás es muy importante, no sé, comer en familia, ¿sí? Entonces que los abuelos también sepan que eso es un momento que hay que cuidar y quizás no entrar a romperlo, sino que fortalecer eso, ¿sí? Como tener claro también cómo acercarse a esa familia, desde qué lugar y cuáles son las cosas que son importantes para esa familia para poder ayudar desde ese lugar también. Como que no juegue en contra, ¿cachai? Como que el gallito no sea para el otro lado. Como no desautorizarlos. Exacto. En su... Ya. Fíjate que a partir de lo que pregunta ella, también se me ocurrió otra pregunta, otra duda que tiene que ver con cuando uno sale de ese vínculo principal, cuando uno es el abuelo y está mirando, también me imagino que se produce un proceso como de cuestionamiento de cómo lo hice yo con mis hijos que lo están haciendo con mis nietos. Hay una instancia también ahí. Está bueno, eso podría ser un libro.
hay una instancia ahí en donde yo como abuelo también, o sea, yo no soy abuelo, me veo viejo, pero no soy abuelo, pero de poder ayudar, de reparar también el vínculo con ese hijo que ahora es padre, ¿o no? Es que yo creo que, a ver, si no me equivoco, los abuelos me corrigen, pero yo creo que uno entra a mirar, yo creo que uno entra a sanar mucho, yo creo que todo eso que es una exigencia cuando somos padres, que es como que estos hijos sigan lo que queremos, las exigencias, las expectativas, con el abuelo no está, o sea, con el nieto. Entonces yo creo que es un vínculo mucho más suelto, es un vínculo mucho más libre, es un vínculo que no te exige, ¿sí? Entonces desde ese lugar creo que es un lindo vínculo porque yo creo que como padres estamos mucho más exigidos y no vamos tan libres por la vida. Yo creo que los abuelos vienen quizás a decir, ¡ay, qué rico! Ya no tengo que ser el papá que reta, ¿cachai? Como, no, yo voy a ir a regalonear. Y ese es un lugar muy rico y por eso creo que es tan importante también como abuelos ser esos abuelos protectores. También pasan a ser un lugar muy seguro para los adolescentes. Pero te lo voy a reformular la pregunta. Cuando uno... No, sí, tú me decís como si uno mira cómo fue papá. Yo creo que uno siempre está mirando cómo fuiste papá, ¿sí? Y cuando llegas a la adultez también miras eso. Pero no sé si ya estáis tanto cuestionándote, porque ya como que ya lo hiciste. Sí, no, pero yo pensaba que se me ocurrió a partir de esto, de cuando uno a los 40 uno dice, ahora entiendo a mi papá. Sí. Ya, a los 60, 70, uno también puede decir, ahora entiendo a mi hijo. Y lo que él está haciendo con mis nietos, tal vez fue un error que cometí yo con él, y tenía una oportunidad de también trabajar otra vez el vínculo con él, a partir de cómo tú lo estás viendo que él lo hace con el nieto. Sí. ¿Cachai? Me expliqué pésimo. No, yo te entendí. ¿Pasa o no pasa? Y que nos cuenten. ¿Pasa eso a usted de reevaluar su relación con su hijo? Sí, pues. Sí. Ya. Ella está diciendo... Ya, sí. Ya. Ya, Ya sí, es verdad. Sí. Estaba diciendo que las adolescencias son muy distintas, que lo hablábamos al principio, sobre todo ahora con la tecnología, y ella siente que los nietos no pescan a los abuelos. Que es una realidad. Yo creo que los adolescentes hoy día están mucho más ensimismados, salen mucho menos, incluso tienen menos carretes, o sea... Cuéntanos de eso, es un dato súper interesante. Sí, o sea, el adolescente hoy día está mucho más encerrado, está mucho más solo, le cuesta mucho ir a conectar con el otro, entonces sin duda pasa eso. Y por eso para los papás es un desafío aún mayor, porque tenemos que ir a inventar distintas maneras de ir a conectar. Mi consejo ahí es, más que ellos vengan a uno, ¿ya? Que es muy difícil, es uno ir a su mundo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un hijo adolescente que le encanta la Fórmula 1, yo nunca en mi vida pensé en ver la Fórmula 1, pero ahora veo la Fórmula 1, me sé todos los pilotos, quién gana, quién no gana, y en verdad él llega y me dice, mamá, veamos la Fórmula 1 en la mañana, y es como, sí, obvio, y ese ya es una instancia que yo voy creando. Entonces, ir a mirar qué le gusta, si le gustan los cómics coreanos, o si le gustan todas esas cosas que uno dice, uy, no sé qué eso, es como, a ver, muéstrame, qué entretenido, ¿sí? Como ir un poquito más hacia el mundo de ellos, porque yo creo que cuando uno los trata de traer, no, muy difícil. El adulto acercándose y generando el vínculo, Sí. que es lo que te mencioné en algún momento. Somos los adultos los responsables de siempre estarnos acercándonos a los que son menores para generar ese vínculo. Exactamente, sí, porque es verdad, y lo otro es intentar generar espacios en donde no esté el teléfono. Porque el teléfono se toma el espacio, ¿sí? Entonces, si yo estoy en una comida familiar y están todos con sus celulares, es como no vamos a hacer la comida offline. No van a haber celulares, pero de nadie, ¿sí? Entonces, y eso también genera un espacio en donde ya no estamos con estos aparatitos que en verdad nos quitan espacio para estar con el otro, y al adolescente le cuesta mucho. Nosotros en mi familia, que ahí está mi marido a todo esto, en mi familia nosotros no comemos con celulares, y hay veces que yo reconozco, aquí culpa, lo llevo, ¿sí? Y veo chuta, no, es que es pega. Y él me dice, no, pues, oye, escóndelo. Y en verdad es algo que ya está
ahí y nadie baja el celular y eso hace que se genere conversación. Entonces eso también es un buen dato de decir, ¿sabéis qué? Tengamos momentos offline, que creo que es súper positivo también. Muchas gracias, María José. Les pido un aplauso para María José por su conversación, por el tiempo. Muchas gracias a ustedes por venir también, María José. Muchas gracias. Feliz de estar acá. Gracias por los libros. Sí. Una buena pega. Sí. Vamos a estar leyendo lo próximo que venga. Y está tu libro disponible ahí. Hay algunos que te quieren pedir la firma. Obvio, aquí contigo. estamos. Me encanta. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.